La industria televisiva mexicana, conocida por sus apasionadas telenovelas y carismáticos actores, ha regalado al mundo durante décadas estrellas cuyos nombres resonaban en todo el continente. Desde las deslumbrantes luces del escenario hasta contratos millonarios, parecía que la vida de estos ídolos estaría iluminada para siempre por los rayos de la fama. Sin embargo, detrás de este brillo, a menudo se esconde una dura realidad. El mundo del espectáculo es una máquina despiadada, capaz de elevar a la cima y con la misma rapidez arrojar al abismo del olvido y la miseria. Este artículo desnudará la cruda verdad detrás del éxito, presentando 15 historias de estrellas de la televisión mexicana que, tras recorrer el camino desde la cima de la popularidad hasta el colapso financiero, se enfrentaron a la crueldad de la industria, la influencia de los escándalos, las enfermedades y el olvido. Según datos de la Asociación Nacional de Actores de México, ANDA, una triste estadística revela una cruda realidad. Más del 60% de los actores mayores de 60 años enfrentan serias dificultades financieras tras finalizar su carrera. Las razones son variadas: la falta de pensiones dignas, contratos inestables y los rápidos cambios en la propia industria. Con la llegada de las plataformas de streaming, en 2025, la industria televisiva mexicana perdió cerca del 15% de sus ingresos, lo que solo agravó la situación de los veteranos de la pantalla. Estas cifras subrayan los problemas sistémicos que hacen del espectáculo mexicano uno de los más impredecibles del mundo en términos de estabilidad a largo plazo. En un momento en que la industria atraviesa una transformación digital, los veteranos, cuyos rostros alguna vez fueron símbolos de éxito, a menudo quedan al margen. La falta de protección social, el enfoque en los talentos jóvenes y la naturaleza ilusoria de la fama convierten sus vidas en una lucha por la supervivencia. Corren rumores de que gigantes como Televisa y TV Azteca intentan ocultar la verdadera magnitud de la pobreza entre sus antiguas estrellas por temor a ahuyentar a los nuevos talentos. Se dice que solo unos pocos favoritos pueden contar con subsidios secretos, mientras que la mayoría se queda sin ningún tipo de apoyo. Esta práctica, de ser cierta, solo intensifica la injusticia del sistema. En la década de 2020, la ANDA intentó crear un fondo de ayuda para actores en situación de pobreza. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, este fondo cubre a menos del 10% de los necesitados. Muchos actores, que alguna vez se bañaron en la gloria, sienten vergüenza de pedir ayuda y prefieren enfrentar sus dificultades solos, lo que los vuelve aún más vulnerables. Estas historias no son solo una sucesión de tragedias personales, reflejan profundos problemas estructurales del espectáculo mexicano, la ausencia de mecanismos de protección social, un cruel culto a la juventud y la belleza, y la naturaleza efímera de la fama que, como un espejismo en el desierto, se desvanece dejando solo arena de desilusión. Como lo expresó un productor anónimo de Televisa en una entrevista de 2025, el mundo del espectáculo es una máquina que devora talentos y escupe los huesos. Esta cita caracteriza vívidamente la naturaleza despiadada de una industria donde los ídolos de ayer pueden ser los olvidados del mañana. A continuación, nos sumergiremos en 15 historias concretas, cada una un testimonio único de lo rápido que puede cambiar la vida de una persona bajo la mirada de millones. Desde galanes de telenovela hasta comediantes que regalaron risas, desde leyendas de la pantalla hasta herederos de dinastías famosas, su caída se ha convertido en un impactante recordatorio de que en el mundo del espectáculo nadie está a salvo del olvido y la miseria. Estas historias no solo provocarán compasión, sino que también nos harán reflexionar sobre el precio del éxito y la fragilidad de la existencia humana en un mundo donde la fama es solo un fenómeno pasajero. 15 estrellas de la TV mexicana que lo perdieron todo, de la fama a la miseria total. Carlos Bonavides, el Huicho en la pobreza real. Carlos Bonavides pasó a la historia de la televisión mexicana gracias a su icónico papel de Huicho Domínguez, un personaje que se convirtió en símbolo de la riqueza repentina y sus manifestaciones a veces absurdas. Su personaje, un millonario extravagante y ridículo, provocaba la risa de los espectadores y dejó una huella imborrable en la cultura popular. La frase «¿pero qué necesidad?», pronunciada por su personaje, se hizo famosa y se convirtió en un meme popular. Durante muchos años, Bonavides fue un actor exitoso y solicitado. Su rostro se asociaba con el éxito y la riqueza. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más cruel que su personaje en pantalla, y Carlos Bonavides, quien interpretó a un millonario, se enfrentó él mismo a la pobreza y al olvido.
En 2025, la vida de Carlos Bonavides es radicalmente diferente a su pasado estelar. Debido a la falta total de ofertas de trabajo, se vio obligado a vender sus fotos y videos en las calles de la Ciudad de México. Esto fue una imagen devastadora para quienes lo recordaban en el apogeo de su fama. A pesar de las evidentes dificultades financieras, Bonavides niega estar en bancarrota, pero admite que lleva una vida muy modesta, lejos del glamour de antaño. Esta situación demuestra el marcado contraste entre su imagen en pantalla y su situación real. Corren rumores de que Carlos Bonavides perdió una gran fortuna en inversiones fallidas, lo que fue una de las causas de su actual precaria situación. Un golpe adicional para él fue su deportación de Estados Unidos en 2017, que probablemente también afectó sus oportunidades de ingresos y agravó sus problemas financieros. Si estos rumores son ciertos, explican cómo el actor que interpretaba a un millonario terminó sin medios para subsistir. Un hecho poco conocido es que su famosa frase «pero qué necesidad», que se convirtió en un meme, ahora le genera ingresos, pero ya no en la televisión, sino a través de la publicidad en TikTok, un mundo lejano al glamour que alguna vez conoció. Esto muestra sus intentos de adaptarse a las nuevas realidades y de utilizar su popularidad pasada en el espacio digital para ganar algo de dinero. Ciertamente no se compara con sus antiguos honorarios, pero es una forma de sobrevivir. La ironía del destino de Carlos Bonavides es asombrosa. Él, que interpretaba a un millonario, en la vida real se convirtió en un hombre pobre. Su historia ilustra vívidamente cómo un papel exitoso, que trae una enorme popularidad, puede convertirse en una especie de trampa para un actor. Cuando el personaje se vuelve demasiado fuerte, la industria a menudo no puede ofrecer nada más que ese cliché. Y cuando el interés en él se desvanece, el actor se encuentra sin trabajo y sin recursos. «Soy más rico que el hombre más rico». Estas palabras de Carlos Bonavides, pronunciadas en 2025 en un intento de negar su pobreza, suenan como un amargo autoengaño. Muestran su renuencia a aceptar la realidad y a mantener alguna apariencia de dignidad ante un público que alguna vez lo adoraba y ahora lo ve en una situación tan poco envidiable. Carlos Ignacio, el comediante olvidado por la industria. Carlos Ignacio, cuya carrera comenzó a los 14 años debido a la extrema pobreza de su familia, fue durante muchos años uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Se convirtió en una estrella de programas de comedia como Una familia de 10, donde su talento para el humor regalaba risas y alegría a millones de espectadores. Su estilo cómico, su sinceridad y su particular forma de actuar lo convirtieron en un favorito del público y parecía que su lugar en la industria era inamovible. Carlos Ignacio encarnaba la imagen del comediante del pueblo, capaz de transformar situaciones cotidianas en chistes brillantes. Sin embargo, como suele ocurrir en el cruel mundo del espectáculo, la fama fue efímera y el destino le preparó una serie de pruebas que lo llevaron de la cima del éxito al olvido y al colapso financiero. En 2025, la vida de Carlos Ignacio dio un giro trágico. Tras un chequeo médico de rutina, se sometió a una cirugía mayor que lo dejó con una discapacidad. Este evento no solo minó su salud, sino que también puso fin a su activa carrera actoral, privándolo de la capacidad de ganarse la vida como solía hacerlo. Como resultado, perdió su casa y se encontró en una profunda crisis financiera. El comediante, cuya vida estuvo dedicada a hacer reír, ahora luchaba por su propia supervivencia, enfrentando una dura realidad que golpea sin piedad y la indiferencia de la industria que una vez lo había aclamado. A pesar de su larga y exitosa carrera, durante la cual Ignacio participó en más de 35 proyectos, después de la década de 2020, sus ingresos cayeron drásticamente. Esta tendencia se hizo especialmente notable después de que enfrentó problemas de salud. Ahora se ve obligado a depender de la pensión mínima que le otorga la Asociación Nacional de Actores de México, ANDA, que apenas le permite llegar a fin de mes. Esta situación es un claro testimonio de lo rápido que la industria puede olvidar a sus veteranos cuando ya no pueden generar ganancias. Corren rumores de que una de las razones de la caída de sus ingresos fue que los productores comenzaron a ignorar a Carlos Ignacio, considerándolo anticuado y desfasado con las nuevas tendencias. También se dice que él mismo rechazó ofertas para papeles en proyectos de streaming, supuestamente por considerarlos baratos y indignos de su nivel.
Si estos rumores son ciertos, su integridad artística pudo haberle jugado una mala pasada, aislándolo aún más de las nuevas oportunidades en un mundo televisivo en constante cambio. El caso de Carlos Ignacio subraya una amarga ironía. La comedia, que tan a menudo sirve como máscara para las tragedias personales, en su vida también se convirtió en una realidad. Su historia ilustra cómo la industria del entretenimiento mexicana, en su búsqueda constante de nuevos rostros y talentos frescos, abandona sin piedad a los veteranos a la miseria cuando su estrella comienza a apagarse. Es un problema sistémico que afecta a muchos que dedicaron su vida al escenario y luego fueron olvidados. Nuestro talento no se apaga, solo espera el momento. Estas palabras de Carlos Ignacio, pronunciadas en 2025 en el contexto de su posible regreso al mundo del espectáculo, suenan a la vez trágicas y optimistas. Reflejan su espíritu inquebrantable y su fe en su talento, a pesar de todas las pruebas. Sin embargo, estas palabras también sirven como un recordatorio de la crueldad de una industria que no siempre está dispuesta a darles el momento a quienes ya no son jóvenes y no se ajustan a sus cambiantes estándares. Alfredo Adame, el rey de los escándalos. Ahogado en deudas. En el panteón de las estrellas de la televisión mexicana, Alfredo Adame ocupa un lugar especial. Es el indiscutible rey de los escándalos. Su carrera se ha construido sobre declaraciones explosivas, peleas públicas y disputas interminables, lo que durante mucho tiempo lo convirtió en una de las figuras más comentadas del país. Sin embargo, para 2025, su principal arma, el escándalo, se ha convertido en un veneno que está destruyendo lentamente sus finanzas y su reputación. Las consecuencias de su carácter impulsivo se hicieron especialmente evidentes cuando pasó el Año Nuevo de 2025, no en una fiesta de lujo, sino en una celda de la cárcel tras otra pelea. Este arresto se convirtió en el símbolo de su caída. Los contratos con las grandes cadenas de televisión se agotaron, y los anunciantes comenzaron a evitar su imagen tóxica. Aunque, según datos fidedignos, su patrimonio todavía se estima entre 1.5 y 3 millones de dólares. Esta cifra es engañosa. Las deudas de Adame están creciendo rápidamente. Corren rumores de que se encuentre en un prolongado conflicto con el SAT, el Servicio de Impuestos de México, lo que solo agrava sus problemas financieros. Un hecho poco conocido pero revelador es que en 2025, Adame participa en el reality show La Casa de los Famosos All Stars, no tanto por la fama, sino para ganar dinero. Es un intento desesperado para mantenerse a flote. Su historia es un claro ejemplo de cómo los escándalos pueden ser a la vez una arma y un veneno. Mantienen su notoriedad, pero al mismo tiempo destruyen su futuro profesional. Incluso su vida personal sigue generando caos, como lo confirma su reciente cita. No creo que mi novia esté casada. Salvador Pineda, el villano que se quedó sin recursos. Salvador Pineda era la encarnación del mal en la pantalla mexicana, un antagonista inolvidable que el público amaba odiar por su carisma y su mirada escalofriante. Durante décadas, construyó una carrera interpretando a villanos poderosos y despiadados, que siempre conseguían lo que querían. Pero en 2024, su vida se convirtió en un drama mucho más cruel que cualquier guión de telenovela. Su colapso financiero comenzó con un golpe a lo más valioso, su salud. Graves problemas de salud obligaron al actor a gastar todos sus ahorros en costosos tratamientos médicos. Cuando el dinero se acabó, la situación empeoró cuando el Servicio de Administración Tributaria, SAT, congeló sus cuentas por deudas acumuladas, dejándolo en bancarrota total. Sus desesperadas palabras en 2024 sonaron como una sentencia. No tengo ni para cenar. Tras bambalinas, se susurraba que su reputación se vio definitivamente arruinada por rumores de que había abandonado a sus hijos, dejándolos sin apoyo. Esto alejó a muchos en la industria, privándolo de su última esperanza de ayuda. A pesar de una impresionante trayectoria que incluye más de 20 telenovelas, un hecho poco conocido es que para 2025, Pineda no tiene ni un solo contrato vigente. La industria que una vez le pagó por interpretar al mal, ahora lo ha dejado solo, sin medios para subsistir. Así, de manera irónica y cruel, su papel de villano en la pantalla se hizo realidad. Se convirtió en un hombre abandonado por todos, olvidado y derrotado por la vida. Rosita Pelayo,
una estrella apagada por la enfermedad. Rosita Pelayo fue una de las estrellas más brillantes del espectáculo mexicano en las décadas de 1970 y 1980. Su talento y carisma la convirtieron en una actriz muy solicitada, que engalanó innumerables telenovelas, películas y obras de teatro. Rosita era un símbolo de belleza, feminidad y arte, conquistando los corazones de millones de espectadores. Era el rostro de una época en la que la televisión mexicana vivía su edad de oro. Sin embargo, como suele ocurrir, la fama no pudo protegerla de los crueles golpes del destino. La vida de Rosita Pelayo se convirtió en una trágica historia de lucha contra una grave enfermedad que finalmente le arrebató la vida en 2023, dejando tras de sí solo deudas y un amargo olvido. En 2023, Rosita Pelayo falleció de cáncer de colon, terminando su camino terrenal en condiciones muy alejadas de su antigua grandeza. Antes de su muerte, luchó desesperadamente no solo contra una grave enfermedad, sino también contra crecientes deudas y el completo olvido de la industria a la que dedicó toda su vida. Sus últimos años estuvieron marcados por la lucha por la supervivencia, lo que fue un final trágico para una carrera que alguna vez estuvo llena de luz y reconocimiento. Corren rumores de que durante su lucha contra la enfermedad y las dificultades financieras, muchos colegas con los que trabajó durante décadas ignoraron sus peticiones de ayuda. Si estos rumores son ciertos, subrayan la cruel indiferencia del mundo del espectáculo, donde la amistad y la solidaridad a menudo desaparecen cuando una persona deja de ser solicitada y exitosa. Este presunto aislamiento solo agravó su sufrimiento. Un hecho poco conocido sobre su carrera es que Rosita Pelayo participó en más de 50 proyectos, lo que demuestra su enorme contribución al desarrollo de la televisión y el cine mexicano. Sin embargo, a pesar de tan impresionante historial, su pensión era mínima, apenas suficiente para subsistir. Esto demuestra un problema sistémico. Los actores que entretuvieron al público durante décadas a menudo no reciben un apoyo financiero adecuado en la vejez o en caso de enfermedad. La muerte de Rosita Pelayo se convirtió en un trágico símbolo de la injusticia hacia las actrices en el mundo del espectáculo mexicano. Su historia ilustra vívidamente lo rápido que la industria olvida a quienes alguna vez fueron su rostro y lo despiadada que puede ser con quienes luchan contra enfermedades y dificultades. Su partida es un recordatorio de que el talento y la belleza no protegen de una realidad implacable. Ella era la luz de la pantalla. Estas palabras de Horacio Villalobos sobre Rosita Pelayo, pronunciadas en 2023, son un amargo epitafio. Reconocen su contribución y su talento, pero al mismo tiempo suenan como un lamento tardío por no haberle brindado en vida el apoyo y el respeto suficientes. Esta cita es testimonio de que su partida no solo fue una tragedia personal, sino también el símbolo de un problema más amplio en la industria. Rafael Inclán, un gigante humílene por una palabra. Rafael Inclán es un hombre que durante décadas ha sido una parte esencial de la televisión y el cine mexicano. Leyenda de la pantalla, actor con una vasta filmografía y una voz reconocible, se ganó el estatus de gigante en la industria. Su carrera fue larga y exitosa, y su talento indiscutible. Inclán era uno de esos actores raros cuya presencia en pantalla garantizaba calidad y profundidad. El público se acostumbró a verlo como una figura inamovible, un símbolo de una era. Sin embargo, ni siquiera maestros como Inclán están a salvo de las caídas, especialmente cuando sus palabras entran en conflicto con el poder y la opinión pública. La historia de Rafael Inclán es un leccionador ejemplo de cómo un comentario imprudente puede anular instantáneamente décadas de reputación impecable y conducir al colapso financiero total. El punto de inflexión en su vida llegó en 2024. Después de que Inclán se permitiera una broma desafortunada, llamando a la presidenta Sheinbaum ama de casa, su carrera se fue en picada. Esa única palabra se convirtió en el catalizador de su caída. Los papeles comenzaron a desaparecer, las ofertas cesaron y se encontró aislado. En noviembre de 2024, Rafael Inclán se vio obligado a declararse en bancarrota, perdiendo todos sus ahorros que se destinaron a pagar deudas. Para un hombre de su talla y estatus, esto no solo fue un colapso financiero, sino también una profunda humillación. Corren rumores de que Inclán intentó luchar contra la injusticia, demandando en secreto al gobierno por daño moral tras su comentario. Sin embargo, según los mismos rumores, perdió el juicio, lo que solo agravó aún más su difícil situación financiera y lo sumió en la pobreza aún mayor.
Si estos rumores son ciertos, su intento de defender su honor solo lo hundió más en un torbellino de problemas. Un hecho poco conocido que añade dramatismo a su historia es que Rafael Inclán es bisnieto de otra leyenda del cine mexicano, Miguel Inclán Delgado. A pesar de tan ilustre linaje y un rico legado actoral, en 2025 se encontró completamente solo, sin el apoyo de su familia. Esto subraya que ni siquiera un gran nombre puede proteger de las consecuencias de los errores personales y de la indiferencia sistémica de la industria. El caso de Rafael Inclán es un claro ejemplo de cómo un solo comentario de una figura pública puede borrar décadas de una carrera brillante. Refleja una preocupante tendencia de censura e intolerancia a la crítica en el mundo del espectáculo mexicano, donde la libertad de expresión para las estrellas puede convertirse en una catástrofe. Su historia sirve como advertencia sobre lo peligroso que puede ser expresar una opinión si ésta va en contra de las normas aceptadas o políticamente correctas. México tendrá un ama de casa por 6 años. Estas palabras de Rafael Inclán, de su controvertido comentario en 2024, que provocaron una reacción tan violenta, ahora suenan como el epitafio de su carrera. Se convirtieron en el símbolo de su caída, la prueba de que incluso los gigantes pueden ser humillados y derribados de la cima de la fama por una sola palabra. Pablo Montero, el galán vencido por las adicciones. Pablo Montero es un nombre que se asocia con la imagen del apasionado galán de las telenovelas mexicanas y un talentoso intérprete de rancheras. Su apariencia varonil, su potente voz y su carisma lo convirtieron en uno de los artistas más populares y solicitados de su generación. Montero era el ídolo de millones de mujeres. Sus canciones sonaban en la radio y las telenovelas en las que participaba batían récords de audiencia. Parecía tener todo lo necesario para una carrera larga y exitosa. Sin embargo, detrás de la brillante fachada se escondía una lucha personal que fue destruyendo gradualmente su vida y su carrera. La historia de Pablo Montero es un trágico relato de cómo la fama y el talento pueden ser vencidos por las adicciones, llevando al colapso financiero y a la deshonra pública. En 2025, Pablo Montero atraviesa una profunda crisis que afecta tanto su vida personal como su carrera. Una de las manifestaciones más claras de esta crisis fue el fracaso de su concierto, para el cual no logró vender entradas, lo que le ocasionó importantes pérdidas financieras. Esto fue un duro golpe para su reputación como cantante. Anteriormente, en 2024, se vio envuelto en un escándalo público al no pagar una cuenta de 15,000 pesos en un restaurante, lo que provocó una reacción negativa y dañó aún más su imagen. Estos incidentes solo subrayaron su inestable situación financiera. Corren rumores de que Pablo Montero sufre una profunda depresión y sus problemas se ven agravados por constantes infidelidades que afectan negativamente su vida personal y perjudican su carrera. Si estos rumores son ciertos, explicarían sus acciones impulsivas y su incapacidad para hacer frente a los fracasos profesionales, lo que lo hunde aún más en un torbellino de problemas. Un hecho poco conocido de su vida revela el verdadero costo de sus adicciones. La lucha contra ellas le ha costado millones de dólares gastados en numerosos programas de rehabilitación. Estos enormes gastos minaron considerablemente su patrimonio, a pesar de que sus ganancias en sus mejores años fueron muy altas. Esto demuestra que, aun con una gran fortuna, las adicciones pueden agotar cualquier recurso. La interpretación de su historia es un ejemplo clásico de cómo las adicciones se convierten en una trampa frecuente para las estrellas. El brillo de la fama, el estrés y la facilidad de acceso a las tentaciones a menudo llevan a los artistas a un círculo vicioso de autodestrucción. La caída de Montero es un trágico recordatorio de que el talento y la popularidad no son un escudo contra los demonios personales. No estoy deprimido. Estas palabras de Pablo Montero, pronunciadas en 2025, en respuesta a los rumores, suenan como un intento de guardar las apariencias ante el público. Sin embargo, sus acciones y su situación actual dicen lo contrario, confirmando que se encuentra en una profunda crisis personal y profesional que aún no ha podido superar. Lucila Mariscal, La Lencha, en la lucha por sobrevivir. El nombre de Lucila Mariscal está indisolublemente ligado a uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la televisión mexicana, Lencha. Este icónico personaje, creado e interpretado por Mariscal,
le ganó el cariño de todo el país y la convirtió en un verdadero ícono de la comedia. Durante muchos años, Lencha hizo reír a millones, convirtiéndose en un símbolo de ingenio y sabiduría popular. Sin embargo, detrás de la máscara de este personaje brillante y alegre se escondía un profundo drama personal, lleno de tragedias y desgracias. La vida de Lucila Mariscal es la historia de cómo tras la sonrisa de una comediante puede ocultarse un sufrimiento insoportable, y cómo la fama no protege de los crueles golpes del destino ni del olvido de la industria que tanto tiempo entretuvo. En 2025, Lucila Mariscal continúa su lucha por la supervivencia, enfrentando una serie de tragedias personales y dificultades financieras. Uno de los golpes más duros para ella fue la pérdida de una gran suma de dinero que gastó en la infructuosa búsqueda de su hijo desaparecido. Este dolor personal, combinado con enormes gastos, minó su situación financiera. Para colmo, problemas de salud requirieron varias cirugías, lo que agotó aún más sus recursos. Actualmente, Lucila vive en un pequeño apartamento, recibiendo una ayuda mínima de antiguos colegas que apenas le permite mantenerse a flote. Corren rumores de que Lucila Mariscal, a pesar de su precaria situación, rechazó ofertas de trabajo en plataformas de streaming, al parecer por orgullo. Si estos rumores son ciertos, su integridad y su negativa a adaptarse a las nuevas realidades de la industria podrían haberla llevado al olvido total, privándola de sus últimas oportunidades de obtener ingresos y regresar al mundo del espectáculo. Esta decisión, si realmente tuvo lugar, solo agravó sus problemas financieros. Un hecho poco conocido sobre su familia añade profundidad a esta historia. Su hijo Gabriel, a quien buscó desesperadamente, trabaja como técnico de computadoras y ocasionalmente como actor. Sin embargo, a pesar de ello no le brinda apoyo financiero a su madre. Esta circunstancia hace que la situación de Lucila sea aún más dramática, ya que al parecer ni siquiera en su círculo familiar encuentra el apoyo suficiente. La historia de Lucila Mariscal demuestra vívidamente cómo la comedia, destinada a ocultar el dolor, en su vida se convirtió en el reflejo de un profundo sufrimiento personal. Su caso subraya la crueldad de la industria del entretenimiento, que a menudo olvida a quienes le dedicaron su vida y construyeron sus cimientos. Las estrellas que alguna vez generaron millones de dólares son olvidadas cuando su tiempo pasa y nuevos talentos ocupan su lugar. Es un problema sistémico que afecta a muchos veteranos de la televisión mexicana. Lo di todo, y la vida me devolvió poco. Estas palabras de Lucila Mariscal, pronunciadas en una entrevista en 2022, están llenas de amargura y decepción. Reflejan su tragedia personal, la injusticia del destino y la conciencia de que, a pesar de todos sus esfuerzos y talento, la vida no le pagó con la misma moneda. Esta cita es un profundo grito del alma de una persona que se entregó por completo, pero que se encontró sola frente a sus desgracias. Jorge Reynoso, el príncipe caído de las telenovelas. La historia de Jorge Reynoso es una de las sagas más dramáticas sobre la caída y el intento de resurgir en el mundo del espectáculo mexicano. En su día, fue el príncipe de las telenovelas, un galán cuyo rostro adornó las pantallas en más de 50 proyectos. Pero detrás del brillo de la fama se escondían demonios que lo llevaron al colapso total. Según hechos poco conocidos, pero clave de su biografía, la causa de su caída fueron graves adicciones. Estas consumieron todo: su fortuna, su carrera y su dignidad. En la década de los 2000, el antiguo ídolo de millones tocó fondo. Vivía en las calles, convertido en un sin techo. La prensa de la época describió su trayectoria de manera certera y cruel, con una frase que se convirtió en su estigma: «Fui un rompecorazones y ahora no soy más que un olvidado en las calles». Su camino hacia la recuperación fue largo y tortuoso. Incluso al intentar regresar, no pudo deshacerse por completo de las cicatrices del pasado. En 2020, fue arrestado de nuevo, esta vez por violencia, lo que recordó a todos su lado oscuro. Una aura siniestra en torno a su figura es alimentada por rumores no confirmados de sus vínculos con cárteles. Para 2025, Jorge Reynoso ha reconstruido parcialmente su vida. Ya no es una estrella de primer nivel, pero lucha por su lugar. Trabaja en papeles pequeños y utiliza activamente Instagram para mantenerse en contacto con su audiencia y ganarse la vida. Su historia es un duro recordatorio
de que un regreso es posible, pero incluso si te levantas de las rodillas, las cicatrices permanecen para siempre. Héctor Parra, de galán, a los muros de la prisión. En los años 90 y principios de los 2000, el nombre de Héctor Parra era sinónimo de éxito y galanura en la televisión mexicana. Fue una de las estrellas más brillantes de las telenovelas. Su rostro era omnipresente en las pantallas y sus personajes conquistaban los corazones de millones de espectadores. Parra encarnaba la imagen del hombre ideal, apuesto, varonil y con un carisma innegable. Parecía que su carrera sería eterna y su lugar en el pedestal de la fama inamovible. Sin embargo, una serie de eventos trágicos y escándalos personales derrumbaron su mundo, convirtiendo al favorito del público en un paria y su fama en un recuerdo lejano. La historia de Héctor Parra es un impactante recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida de una persona bajo el escrutinio público y de cómo las tragedias personales pueden destruir irreversiblemente incluso la carrera más sólida. En 2023, la vida de Héctor Parra dio un giro drástico y trágico. Un tribunal lo sentenció a 13 años y 10 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Este veredicto fue un golpe devastador para su reputación y su bienestar financiero. En 2025, Parra continúa luchando presentando apelaciones, pero este proceso conlleva enormes gastos legales que han agotado por completo su patrimonio. Perdió todos sus ingresos, incluyendo propiedades que fueron vendidas para pagar a los abogados. Del lujo y la estabilidad de antaño no queda ni rastro. El encarcelamiento y las batallas legales han transformado su vida por completo. Del galán de la pantalla no queda nada. Ahora lucha por sobrevivir entre los muros de una prisión, y su nombre se asocia con el escándalo y la deshonra. Corren rumores de que Parra, mientras estaba en prisión, recibía ayuda secreta de sus fans más leales a través de transmisiones en línea. Sin embargo, según los mismos rumores, parte de ese dinero, destinado a su sustento, supuestamente se usaba para sobornos con el fin de acelerar el proceso judicial, lo que solo empeoraba su ya precaria situación financiera. Un hecho poco conocido de su vida actual es asombroso. Antes de su arresto en 2021, Héctor Parra, buscando una salida a su situación, estudiaba Derecho. Ahora en prisión, utiliza esos conocimientos para impartir cursos en línea a sus compañeros de celda. Esta inusual ocupación se ha convertido no solo en una forma de mantenerse ocupado, sino también en su única fuente de ingresos, permitiéndole ganar dinero para comida y artículos de primera necesidad. La historia de Héctor Parra es una clara ilustración de cómo los escándalos personales pueden destruir no solo la reputación, sino también aniquilar por completo la base financiera de una persona. Su caída transformó al ícono de las telenovelas en un reo, un recordatorio de la increíble fragilidad de la fama en la era de las redes sociales, donde cualquier error puede ser viralizado y juzgado sin piedad. Su destino demuestra que la grandeza pasada no es garantía de protección contra las devastadoras consecuencias de los problemas personales. No solo lucho contra la ley, sino también contra el olvido, dijo Héctor Parra en una entrevista telefónica desde la cárcel en 2025. Estas palabras reflejan profundamente su desesperada situación, donde debe pelear no solo por su libertad, sino también para que su nombre no sea borrado por completo de la memoria del público. Su lucha es una batalla por la dignidad y los restos de una fama empañada por la sombra del escándalo y la desgracia. Fernando Ciangherotti, el heredero perdido en el tiempo. Fernando Ciangherotti es un nombre que tiene sus raíces en una de las dinastías de actores más respetadas de México. Siendo hijo del legendario Fernando Luján, nació con una cuchara de plata en el mundo del espectáculo, aparentemente destinado al éxito. Desde el inicio de su carrera, Ciangherotti demostró talento y carisma, prometiendo continuar las gloriosas tradiciones de su familia. Sus primeros papeles le auguraban un gran futuro. Sin embargo, a pesar de su famoso apellido y su don para la actuación, Fernando se enfrentó a la dura realidad de una industria cambiante. Su historia es un recordatorio de que ni siquiera un gran legado garantiza una demanda eterna, especialmente cuando la industria prefiere nuevos rostros, dejando a las viejas dinastías en la sombra. En 2025, Fernando Ciangherotti, a pesar de sus raíces y su talento, trabaja solo esporádicamente. Sus apariciones en pantalla se han vuelto raras, limitándose a papeles menores en telenovelas como Regalo de Amor. Este es un marcado contraste con las expectativas que se tenían del heredero de tan gran apellido.
Sus ingresos son inestables, lo que lo obliga a luchar constantemente por la estabilidad financiera. Vive en una situación de incertidumbre, donde cada nuevo proyecto es una oportunidad bienvenida, pero no garantizada. Se dice que los productores evitan trabajar con viejas dinastías, prefiriendo invertir en talentos nuevos y menos cargados de historia. Si estos rumores son ciertos, esto demuestra cómo cambian las prioridades en la industria, donde la grandeza pasada puede convertirse más en una carga que en una virtud. Un hecho poco conocido de su biografía añade aún más ironía. En la década de 1990, Fernando Ciangherrotti rechazó ofertas de Hollywood, prefiriendo quedarse en México y construir su carrera en su país natal. Esta decisión, que en su momento pudo parecer correcta, ahora parece una oportunidad perdida que podría haber cambiado su destino y haberle asegurado una mayor estabilidad y reconocimiento internacional. La interpretación de su historia es clara. Un legado puede ser tanto un regalo como una carga, especialmente en el mundo en constante cambio de la televisión. Para Fernando Ciangherrotti, su famoso apellido no fue garantía de un éxito eterno, sino que más bien añadió presión, y posiblemente ahuyentó a quienes buscaban sangre nueva. Su destino refleja una tendencia global en la que la vieja guardia es desplazada por nuevos formatos y rostros. Sigo trabajando, a pesar de todo. Estas palabras de Fernando Ciangherrotti, publicadas en su Instagram en 2025, suenan como un manifiesto de resiliencia. Demuestran su determinación de continuar su carrera actoral a pesar de las dificultades y la falta de la fama de antaño. Esta cita es un testimonio de su profesionalismo y devoción a su oficio, a pesar de que la industria ya no lo valora como antes. Cesario Quesadas, el ídolo infantil en prisión. Cesario Quesadas, conocido como Pulgarcito, entró en la historia del cine mexicano como el ídolo infantil de la década de 1950. Su rostro inocente y su encanto lo convirtieron en el favorito del público, y las películas en las que participaban llenaban las salas. Era un símbolo de pureza e inocencia infantil, una estrella brillante en el firmamento cinematográfico de la época. Miles de niños y sus padres lo admiraban, y parecía que su camino sería igual de luminoso y sereno. Sin embargo, el destino le tenía reservado a Cesario Quesadas uno de los giros más dramáticos e impactantes en la historia de las estrellas mexicanas, del estatus de ídolo adorado a la prisión y la miseria total. Su historia es un trágico recordatorio de lo rápido que se puede caer desde la cima de la fama hasta el fondo más oscuro. En 2025, Cesario Quesadas vive una vida que es la antítesis total de su pasado estelar. Fue liberado en 2021 después de pasar 19 años en prisión por un cargo de abuso. Esta larga condena borró por completo su antigua carrera y reputación. Ahora en 2025, Quesadas trabaja como taxista, tratando de llegar a fin de mes. No tiene ningún ingreso de su anterior trabajo en la televisión y el cine. Su vida es una lucha diaria por la supervivencia, muy alejada del brillo y el lujo que alguna vez conoció. Corren rumores de que, tras su liberación, Cesario Quesadas intentó regresar a la industria cinematográfica con la esperanza de una segunda oportunidad. Sin embargo, según los mismos rumores, fue rechazado debido a su pasado criminal que manchó su nombre para siempre. Si esto es cierto, las puertas del mundo que una vez conquistó se cerraron para él de forma definitiva. Un hecho poco conocido de su vida revela que este no era su primer encuentro con la ley, ni su primer intento de empezar de nuevo. Después de su primer encarcelamiento en 1971, fundó una imprenta, tratando de construir un nuevo negocio, pero lamentablemente, ese proyecto también terminó con la pérdida de todo lo que tenía. Esto evidencia una serie de fracasos y eventos trágicos que lo han perseguido a lo largo de su vida. La interpretación de su historia es uno de los ejemplos más extremos de caída, de ídolo infantil a paria social, pasando años en prisión y viéndose obligado a luchar por un trozo de pan. El destino de Quesadas ilustra cómo los errores personales y los delitos pueden destruir por completo una carrera y una reputación, transformando un símbolo de inocencia en una persona a la que la sociedad no está dispuesta a perdonar. Él era un símbolo de inocencia. Estas palabras sobre Cesario Quesadas, aparecidas en la prensa en 2025, suenan con especial amargura e ironía. Nos recuerdan su pasado, que contrasta tan drásticamente con su situación actual, subrayando la profundidad de su caída y la tragedia de un hombre cuyo encanto infantil fue borrado por una dura realidad. César Bono, el maestro de la risa, en un drama de salud. César Bono es un hombre que se ha convertido en sinónimo de humor inagotable y personajes carismáticos en la televisión mexicana. Especialmente recordado es su papel en la popular serie de comedia La Familia Peluche, donde encarnó un personaje memorable que llevaba risas y alegría a millones de espectadores. Bono era un maestro de la transformación,
capaz de provocar una sonrisa con una sola mirada o un gesto. Su talento y sus muchos años de experiencia lo convirtieron en uno de los actores más respetados de su generación. Dedicó su vida al escenario, regalando al público emociones positivas. Sin embargo, tras bambalinas de su brillante carrera, se escondía una dramática lucha contra graves problemas de salud que finalmente lo llevaron a dificultades financieras y a depender de una modesta pensión. En 2024, César Bono enfrentó una nueva crisis de salud, sufriendo graves complicaciones cardíacas agravadas por su lucha contra la diabetes. Estas graves dolencias no solo minaron su condición física, sino que también le impidieron trabajar a tiempo completo, lo que provocó serios problemas financieros. En 2025, se vio envuelto en disputas legales por una propiedad, tratando de defender sus derechos, pero al mismo tiempo se vio obligado a subsistir con una pensión mínima. Esto se convirtió en un amargo contraste entre su éxito pasado y su vulnerabilidad actual. César Bono comenzó su carrera como actor en la década de 1970, lo que demuestra su larga contribución a la industria del entretenimiento. Sin embargo, a pesar de décadas de trabajo, después de sufrir 8 infartos, sus ingresos cayeron a cero. Esto demuestra la cruel realidad del mundo del espectáculo mexicano, donde aún los veteranos con vasta experiencia y talento reconocido se quedan sin apoyo cuando ya no pueden seguir activos. Corren rumores de que una de las causas de sus dificultades financieras fueron los conflictos con inquilinos por el no pago de alquiler, lo que solo agravó sus crecientes deudas. Si estos rumores son ciertos, añaden otra capa de drama a su historia personal, mostrando cómo los problemas de salud pueden desencadenar una cascada de eventos negativos. El caso de César Bono es una profunda metáfora. El comediante que durante toda su vida regaló alegría y risas a millones, ahora se encuentra en el epicentro de un drama personal, rodeado de dolor y dificultades financieras. Su historia subraya el agudo problema de la falta de una protección social adecuada y de apoyo para las estrellas envejecientes del espectáculo mexicano. La industria, que obtiene enormes beneficios del talento de actores como él, a menudo los abandona a su propia suerte cuando ya no pueden trabajar. Hablo de mis problemas de salud, incluyendo los ataques al corazón. Estas palabras de César Bono, pronunciadas en una entrevista en 2024, suenan como una amarga confesión. Muestran su disposición a hablar abiertamente de su sufrimiento, a pesar de que esto contradice su imagen de comediante siempre alegre. Esta cita es un testimonio de su valentía y al mismo tiempo de su vulnerabilidad, confirmando que incluso aquellos que nos hacen reír pueden estar atravesando un profundo dolor personal. Carlos Villagrán, Kiko a la sombra del olvido. Carlos Villagrán inscribió su nombre para siempre en la historia de la televisión latinoamericana gracias a su legendario papel de Kiko en la icónica serie de comedia El Chavo del Ocho. Este niño consentido y caprichoso, pero infinitamente encantador, con su traje de marinero, se convirtió en uno de los personajes más reconocibles y queridos del mundo de habla hispana. Villagrán creó un personaje que ha trascendido generaciones y sigue provocando sonrisas en espectadores de todas las edades. Su talento y su contribución a El Chavo del Ocho fueron colosales y parecía que la fama de Kiko le traería dividendos para siempre. Sin embargo, largas disputas legales, desacuerdos personales y las cambiantes realidades de la industria lo arrojaron a la sombra, obligándolo a sobrevivir con presentaciones modestas. En 2025, a sus 81 años, Carlos Villagrán continúa su carrera, pero ya no con la magnitud de su antigua fama. Se ve obligado a subsistir realizando pequeños espectáculos y eventos que difícilmente pueden compararse con los contratos millonarios que podría haber tenido si no fuera por una serie de circunstancias trágicas y conflictos no resueltos. Se corrompen rumores de que una de las razones de su situación financiera es que rechazó ofertas para hacer cameos en nuevos proyectos, al parecer por orgullo a pesar de sus necesidades económicas.
Si estos rumores son ciertos, su renuencia a adaptarse a nuevos formatos y a trabajar en roles menos importantes podría haberlo privado de valiosas oportunidades de ingresos y de mantener su popularidad. Un hecho poco conocido, que tuvo un enorme impacto en toda su vida y carrera, fue su conflicto con Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chesperito, el creador de El Chavo del Ocho. Esta disputa, que comenzó en la década de 1970, giraba en torno a los derechos del personaje de Kiko y le costó a Villagrán millones de dólares en regalías y pagos de licencia que nunca recibió. Este conflicto se convirtió en una de las principales causas de sus posteriores dificultades financieras y de su constante lucha por el reconocimiento de sus derechos. La historia de Carlos Villagrán es una poderosa lección sobre el precio de la propiedad intelectual en el mundo del espectáculo. Su caso demuestra cómo las disputas no resueltas sobre los derechos de los personajes pueden tener consecuencias duraderas y devastadoras para la carrera de un actor, privándolo de sus merecidos ingresos y oportunidades. Es una advertencia para todos los que trabajan en la industria del entretenimiento sobre la importancia de proteger legalmente sus derechos. Mis ganancias son muy pequeñas. Estas palabras de Carlos Villagrán sobre sus ingresos en 2025 suenan con especial amargura. Reflejan su decepción y la conciencia de que, aún después de crear uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión, su situación financiera está lejos de lo que podría haber esperado si no fuera por una serie de circunstancias trágicas y conflictos no resueltos. Carlos Peniche, de lujo a las calles. La historia de Carlos Peniche es una prueba cruel de que ni siquiera nacer con una cuchara de plata en la boca garantiza protección contra la caída al fondo más oscuro. Proveniente de una famosa dinastía de actores y en su día una prometedora estrella de Televisa, recorrió el camino desde una vida de lujo hasta la miseria total, convirtiéndose en uno de los ejemplos más impactantes de lo rápido que puede desvanecerse la fama. Su caída fue rápida y despiadada. Un hecho poco conocido es que aunque Carlos comenzó su carrera en una familia rica e influyente, el detonante de su colapso fue una dolorosa ruptura sentimental. Este drama lo empujó al alcoholismo, que destruyó por completo su carrera y su vida. Pronto, el antiguo galán de telenovelas lo perdía todo: contratos, casa, ahorros. La culminación de su tragedia fue una vida sin hogar en la Ciudad de México. Las fotografías del actor durmiendo sobre cartones recorrieron el país, convirtiéndose en el símbolo de su aplastante derrota. Su tragedia se veía agravada por un sentimiento de soledad total. Corren rumores de que incluso su famoso tío, el actor Arturo Peniche, en algún momento le negó la ayuda, dejando a su sobrino solo con sus demonios. Para 2025, Carlos está en camino a la recuperación. Lucha contra su adicción, pero es una batalla lenta y dolorosa. Según datos fidedignos, ya no vive en la calle, pero depende por completo del apoyo familiar. No hay papeles en telenovelas para él, y la industria que una vez lo aclamó, ahora le ha dado la espalda en silencio. El propio Peniche, mirando hacia atrás, resumió amargamente su camino en 2025. Es una amarga lección. Las historias contadas en estas páginas no son simplemente una crónica de caídas personales. Sirven como un espejo que refleja la cruel realidad del mundo del espectáculo mexicano, donde la fama es efímera y el olvido está casi garantizado. Los destinos de estas 15 estrellas, desde celdas de prisión hasta la vida en la calle, exponen una enfermedad sistémica de la industria que glorifica la juventud y olvida rápidamente a sus veteranos. Un hecho poco conocido pero impactante es que más del 70% de los actores mexicanos no tienen ahorros para la vejez, lo que hace que su caída sea especialmente devastadora. Aunque la Asociación Nacional de Actores, ANDA, según datos fidedignos, ayuda a más de 500 artistas en la miseria en 2025, esto es solo una gota en el océano. Es desesperadamente insuficiente para resolver un problema de esta magnitud. En medio de esta crisis, circulan rumores sobre la creación de nuevas leyes para garantizar pensiones para las estrellas, lo que ofrece una débil esperanza para el futuro. Sin embargo, por ahora, estas historias siguen siendo una advertencia para las nuevas generaciones de talentos. Detrás de la brillante luz de los reflectores,
se esconde la oscuridad de la incertidumbre. En última instancia, estos destinos son un amargo recordatorio de que detrás de los papeles brillantes hay personas reales cuyas vidas pueden ser destruidas. Como dijo un representante de la ANDA en 2025, resumiendo esta lucha, el talento merece dignidad,